¿Cuántos creen que tenemos un Dios que es poderoso? ¿Cuántos creen? No veo las manos levantadas, todas las manos levantadas. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que es todopoderoso y que tiene poder para sacar nuestra vida de cualquier situación? ¿Creemos eso realmente en nuestro corazón? Amén, amén. Y Tere me dio un poquito el pie, ¿no?, para entrar en esto, que tenemos que hacerlo muy rapidito porque se nos viene la misa encima. Esperemos que no se venga muy fuerte porque... Bueno, yo les voy a hablar un poquito de la consagración, de la santidad. Y les voy a leer un versículo nada más del libro de los Hechos de los Apóstoles, que está en el capítulo 13, en el versículo 3. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Apártenme, sepárenme a Saulo y a Bernabé. ¿Para qué? Para la obra a la que los he llamado. ¿Y cuál es la obra a la que el Espíritu Santo llamaba a Saulo y a Bernabé? Era una obra poderosa. Era llevar esa unción que produce resultado a aquellos que todavía no conocían a Dios, aquellos que estaban de este lado, en el reino de las tinieblas. Los mandó, los apartó, los separó para trasladarlos al reino de la luz. Una obra poderosa hizo el Espíritu Santo a través de estos dos siervos de Dios. ¿Y qué es lo que se necesita entonces para que el poder de Dios descanse sobre nuestra vida de una forma cada vez más poderosa? ¿Qué es lo que se necesita para que en mi vida haya esa unción que produce resultado? Eso que tanto hemos estado hablando en estos días. Se necesita que yo me separe, me aparte para el Espíritu Santo. Eso necesito. Y un hombre que ha sido separado para el Espíritu Santo es un hombre que permite que el poder de Dios tenga pleno dominio sobre su vida. En su carácter, en cada palabra que dice, en cada pensamiento, en cada sentimiento hacia las demás personas. El Señor confió, apartó a Pablo y a Bernabé, pero hoy confía en cada uno de nosotros. Él nos dice: apártenme, y ponga cada uno su nombre, para la obra que yo les tengo preparada. Cree eso, hermano, créelo en tu corazón, porque Dios no te trajo acá para darte una unción para que vos te vayas con eso a tu casa y lo guardes en un frasquito. No te la dio para eso. Una obra poderosa tiene el Espíritu Santo preparada para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, que como aquel que los llamó es santo, sean santos también ustedes en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Dios es un Dios santo. Y esta es una de las características, uno de los atributos de Dios, su santidad, como su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. Su santidad es uno de sus atributos. ¿Podemos imaginar un Dios que es todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo conoce, que está en todos lados, sin santidad? No sería Dios. A veces le echamos la culpa a Dios por algo que nos pasó, porque creemos que Él controla toda nuestra vida, nos digita, y como Él tiene todo poder, podría haber evitado esto o lo otro. Dios tiene la culpa de todo, pero Dios es un Dios santo. De Él no puede salir maldad. Por eso lo malo que nos ocurre es por lo que decía Tere, porque hay alguien en el mundo que produce el mal.
pero ningún mal puede venir de Dios, porque Dios es un Dios santo, que tiene un poder santo, que todo lo que hace lo hace de una manera santa, perfecta, agradable, que produce en nuestro corazón paz, gozo, alegría. Eso es lo que produce Dios, porque es un Dios santo, perfectamente santo. Y una de las formas de alabar a Dios es reconociendo esta santidad. En el Apocalipsis, en el capítulo 4, podemos ver que hay 4 seres vivientes que permanentemente alaban a Dios delante del trono, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y lo mismo en la visión de Isaías, los serafines decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Moisés, cuando cruza el Mar Rojo, también alaba la santidad de Dios. Porque cuando uno ve los prodigios que Dios hace en nuestra vida, cómo Dios se encarga de ordenar toda nuestra vida, no tenemos más que agradecer y alabar la maravilla de Dios, su santidad. Pero Dios exige algo más que alabar su santidad. Él nos pide que seamos nosotros santos como Él mismo es santo. Y la palabra santo significa cortar, apartar. Es sinónimo de consagrar. Cuando nosotros en la misa se usan los vasos para la consagración, o eso que vemos ahí que es el sagrario, son elementos que han sido consagrados para Dios. ¿Qué significa esto? Se han apartado para un uso especial. Cuando el sacerdote termina la misa y se va a almorzar, no se lleva la copa donde puso el vino y con eso almuerza y toma el agua mineral, porque eso está consagrado para un uso especial, solamente para eso, ha sido apartado. Nosotros también tenemos que ser apartados para Dios, y eso es la santidad. Ahora nosotros nos miramos a nosotros mismos y podemos decir: pero ¿y en mí qué hay de santidad? Si yo mañana quizás salgo de acá y vuelvo a mi vida, y capaz que mañana tengo un poquito de entusiasmo, pero después por ahí mi fe se va apagando y vuelvo a las antiguas cosas. O hay algo en mi corazón que todavía no ha sido, que está ahí dando vueltas. Y entonces digo: ¿cómo puedo ser santo? Dios me pide algo tan grande, ser santo como Él es santo. ¿Cómo voy a ser? Santa Teresita de Jesús, que ayer la nombraba Olguita, tiene una frase que dice: quiero ser santa, pero siento mi impotencia. Señor, sé vos mismo mi santidad. Nosotros somos impotentes para ser santos. No podemos alcanzarlo por nuestros propios medios. Dios mismo es nuestra santidad. Él es el que nos santifica. Él es el que nos justifica. Él es el que nos aparta, el que nos consagra. Él es el que hace la obra en nuestra vida. Jesús, hablando de la salvación, le dijo a los que le preguntaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dos ideas en lo que respecta a la salvación y por ende a la santidad. Es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Pedro estuvo 3 años en la escuela del Espíritu Santo junto a Jesús. Y hacia el final, cuando ya le estaban por dar el título de discípulo, le estaban por poner el gorrito y todos estaban por aplaudir, negó al Señor. Unas horas antes le había dicho: Señor, aunque todos se escandalicen,
aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Unas horitas pasaron y él también negó al maestro. ¿Por qué? Porque cuando decía esto, aunque todos te abandonen, él tenía puestas las fuerzas en él. Yo no te voy a abandonar. ¿Pero qué pasó? No pudo hacer lo que había cumplido, lo que había prometido. Porque lo quería hacer con sus propias fuerzas. Miren, cuando nosotros queremos alcanzar la santidad solo con nuestras propias fuerzas, lo único que vamos a hacer es frustrarnos, porque no podemos hacerlo, porque tenemos que confiar en Dios, que es el que produce en nosotros la obra. A veces creemos solo la primera parte de esto que Jesús dice. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Solo la primera y nos quedamos ahí. La santidad es algo imposible, porque solo baso la confianza en mí. Es necesario que como Pedro nos humillemos. Dice que él salió después de hacer eso y lloró amargamente, porque se había dado cuenta que con sus solas fuerzas no le alcanzaba. Ahora, después que lloró y reconoció su debilidad, después de eso Dios hizo en él una obra maravillosa. Cuando reconocemos nuestra incapacidad, nuestra imposibilidad, es cuando Dios viene en nuestro auxilio. Muchas veces yo traté de luchar con cosas que quería cambiar por mis propias fuerzas. Y estuve años tratando de luchar con esas cosas. Y es cuando le entregué esas cosas a Dios y le dije, Señor, mis fuerzas no alcanzan, no es suficiente, yo ya no puedo más. Es ahí cuando Dios tomó mi vida y la transformó. Y sigo, tengo mis luchas, tengo mis caídas como todo el mundo, pero con Dios es todo mucho más fácil. Dios se encarga de que cuando te caigas, Él está al lado para levantarte, para sostenerte. Con Dios es mucho más fácil. Dice Hebreos 10:10 que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. Ahora la Biblia nos enseña que también la santidad es algo que debemos perseguir. Es algo que yo tengo que alcanzar. En Hebreos 12:14 dicen, busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá a Dios. Y Pablo a Timoteo lo exhorta a evitar ciertas cosas por su santificación. Es algo que me viene de Dios, pero también es algo que yo debo perseguir. Es una meta que yo debo alcanzar. El profeta Jeremías habla de una vasija. Dios lo lleva al taller del alfarero y le dice, anda ahí que yo te voy a hablar. Y entonces él va y ve cómo el alfarero está moldeando una vasija. Y ve que a veces la vasija no salía como él quería. Y entonces la hace todo un bollo y la empieza a construir nuevamente. Así es nuestra vida en manos del alfarero Dios. Cuando siento esa incapacidad de no poder hacer lo que a Dios le agrada, tengo que dejar que el alfarero rompa mi vida, la comience a hacer de nuevo, comience a moldear ese mal carácter que tengo, esa debilidad que hay en mi vida, entregársela al Señor, porque Él es el mejor alfarero. Él puede hacer con nuestra vida una nueva vida. También el profeta Ezequiel nos habla de que Dios cambió el corazón de piedra en corazón de carne. Él puede hacer eso en nuestra vida. Nuestro corazón puede estar endurecido por nuestras rebeldías, por todo lo que hicimos. Pero Dios tiene la capacidad de cambiar tu corazón de piedra, mi corazón de piedra, y transformarlo en un corazón de carne. Un corazón que lata al unísono con el corazón de Dios. Un corazón que fluya junto con el corazón de Dios.
pero yo tengo que perseguir la santidad. Como decía ayer Lucía, renunciar al yo, renunciar a aquello que me aparta de Dios. Y quizás no puedo, pero con Dios puedo. Él hace las cosas posibles. Y esta santidad es la que produce la unción que produce resultados. Tenemos que rendir nuestra vida a Dios. Tenemos que postrarnos a sus pies. Una vez había una esclava que estaba siendo subastada en la época de la esclavitud. Y el mejor postor era un hombre que tenía una fama tremenda de castigar y abusar de sus esclavas. Ese era el mejor ofertor. Y esta mujer, mirando que no había nadie mejor, lo único que hacía era llorar y lamentarse, porque sabía el futuro gris, negro que le esperaba. Pero de repente apareció un hombre que duplicó la oferta del anterior, y este ya no pudo superarla. Y entonces se la vendieron a este segundo hombre. Y cuando se la entregaron, dijo: traigan las llaves de los candados y desátenle las cadenas. Y entonces la mira y le dice: porque yo no te compré para que seas esclava, te compré para que seas libre. Y se fue. Y cuando la desataron, dice que la mujer esta fue hacia el hombre, se postró a sus pies y le dijo: yo quiero ser tu esclava toda mi vida. Eligió ser la esclava de este hombre porque la había librado del otro que era torturador, que era tremendo. Nuestra vida también estaba en manos de un hombre que iba a hacer añicos con ella. El mejor postor era este personaje, este Satanás del que nos hablaba Tere, que estaba ahí poniendo la plata para que nuestra vida sea para él, preparando los látigos, los palos para darnos cuando estuviéramos en sus manos. Pero de repente apareció alguien que pagó un precio mayor, un precio que este primer hombre no pudo superar, el precio de la sangre de Jesucristo. Ahora nosotros hemos sido libres por ese precio. Nuestra actitud tiene que ser la de esta mujer: Señor, yo quiero ser tu esclavo todos los días de mi vida. Quiero consagrarme a vos, Señor, porque mi vida tenía un destino al fracaso, un destino al infierno, un destino al desastre. Pero vos viniste y me diste una vida gloriosa. Que toda nuestra vida sea para el Señor. Y a medida que nosotros vayamos entregándole a Dios toda nuestra vida, la unción de Dios va a venir sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Para llevárnosla a nuestra casa? No. Para ir a llevarles, como Pablo y Timoteo, a los que todavía no lo conocen, esta buena nueva. Para que Dios pueda transformar este mundo. Para que Dios pueda trasladar del reino de las tinieblas al reino de su luz aquellos que no lo conocen. ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos de acá? ¿Qué vamos a hacer con esta unción que hay en nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Te invito a que te pongas de pie y vamos a hacer una oración. Señor, en este día te damos gracias por todo lo que vos hiciste en estos días. Gracias, Señor, por la unción que nos has dado, Señor. Gracias por sanar nuestras heridas, nuestras debilidades, Señor. Por transformar nuestra vida, Señor. Te damos tantas gracias. Gracias, Señor, porque nuestra vida estaba destinada al fracaso. Pero vos has pagado un precio tan alto, Señor, por nuestra salvación. Por eso te damos gracias, Señor, y te decimos que hoy nos rendimos a vos. Decile a Jesús: Jesús, hoy me rindo a vos. Hoy me consagro a vos, Señor.
Quiero hacer tu voluntad, Señor. Por eso toma ahora mis debilidades, Señor, mis cargas. Señor, eso que no puedo cambiar, Señor, yo te lo entrego a vos. Señor, hace en mi vida algo tremendo, Señor. Como hiciste en la vida de Pablo y Bernabé, como hiciste en la vida de Pedro y de tantos hombres, Señor, que han sido transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, vení a hacer ahora en mi vida una obra poderosa. Dígale al Señor, vení a hacer en mi vida una obra poderosa. Vení a separarme, Señor, para la obra que vos me tenés preparada, Señor. Quiero hacer tu obra, Señor. Quiero llevar esto que vos me has dado a los que todavía no te conocen, Señor. Y te doy gracias. Señor, te doy gracias por todo lo que he vivido, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendito sea.